Vamos a retomar nuestra agenda, de la cual recién te contábamos, ¿no? Porque en medio de esta instancia de cierre de campaña se han escuchado algunas voces muy especiales y particulares. Lo tenemos a Raúl Fregas, sacerdote, amigo, que está con nosotros acompañándonos hoy. Hola Raúl, qué gusto, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches para los dos y también para toda la audiencia. Un gusto compartir este momento. Ya nos vamos a meter en la cuestión en la que nos insume la agenda política. Recién hablábamos de juicio por Coqui, las condenas. Te quiero preguntar antes que nada por eso. Estuvo el obispo allí, muchos sacerdotes, esta conmoción tan fuerte que vivimos aquella noche. ¿Cuál es tu mirada sobre todo aquello? Creo que el hecho de que se haya dictado justicia es un modo de reparar aquella pérdida y de alguna manera cerrar esa herida que significó algo tan doloroso para la comunidad de Maquena, para la comunidad de los sacerdotes. Creo que es como cualquier otra persona, deseábamos esta instancia, luego de una investigación que tuvo sus vericuetos, podríamos decir, y sus dudas al inicio, pero que después claramente, por la sentencia contundente de hoy, evidentemente se encaminó y se descubrió que eran precisamente los autores de aquel hecho tan doloroso. ¿Entienden que se ha hecho justicia? Sí, creemos que sí, y lo vemos en el proceso y lo que uno ha podido compartir sobre la situación, así que creo que es un modo de cerrar una etapa que es la búsqueda, al menos de aclarar también las circunstancias y también de muchas otras cosas que se debatieron en su momento, cuáles eran los móviles, y evidentemente ha sido un robo que en ocasión de esa situación, la defensa tal vez de Coqui y la reacción que tuvo hizo que, bueno, que fuera el uso de la violencia de un modo desmedido, como lamentablemente vemos en otros hechos de robo. Raúl, ahora sí nos metemos a recorrer la agenda que ha quedado instalada desde el cierre de campaña de Javier Milei anoche. Milei que tiene como figura preponderante, y siempre lo cita, como su epítome, como la persona que más genera en él una influencia, a Alberto Venegas Lynch, un libertario de primera hora aquí en Argentina, un empresario además de vinos, de los vinos Trapiche, pero que tuvo una sentencia muy especial anoche pidiendo que Argentina rompiera relaciones diplomáticas con muchos países, entre ellos el Estado del Vaticano. Así es. Bueno, y ha generado tantas repercusiones. Una de ellas muy llamativa, la de Javier Milei, que dijo, después del acto, Venegas Lynch lo dice, en pleno acto de cierre de campaña sobre el escenario frente al atril, iluminado, televisado, plantea esto de romper relaciones con el Vaticano. Después Milei dice que no va a hacer eso si es electo presidente. Pero ¿cómo lo recibieron ustedes desde la Iglesia, estas declaraciones, esto que se pone en la agenda? En primer lugar, como un ataque nuevamente directo de estas ideas políticas y de Milei hacia la figura del Papa. Porque si bien hacemos una distinción de lo que es el Estado Vaticano y la figura del Papa, evidentemente, porque también lo menciona, mientras en la cabeza del Vaticano haya alguien que busque el totalitarismo, tenemos que tomar esta postura. Lo llamativo es que... ¿Te parece si lo escuchamos? ¿Cómo no? A ver. Lo que voy a decir a continuación no compromete la posición de Javier Milei. Asumo plenamente la responsabilidad de lo que voy a decir. Pero por consideración a mi religión católica, por respeto a esa religión, creo que habría que imitar lo que hizo el presidente Roca. Esto es suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano mientras en la cabeza del Vaticano prime el espíritu totalitario. Bueno, la primera pregunta, ¿qué significaría romper relaciones con el Vaticano, no? Y creo que en primer lugar sería desconocer la importancia que la Santa Sede en el cuerpo diplomático tiene. Habitualmente el nuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático y cualquier persona con un poco de formación e inteligencia sabe la influencia que esto tiene. Vemos que todos los líderes mundiales recurren muchas veces a la diplomacia vaticana. En estos días, uno de los cardenales enviados por el Papa precisamente a la misión de Rusia y Ucrania y la libertad con la cual pudo actuar en ese
entendimiento o buscando canales. No creo que haya otro país que pueda intervenir en situaciones de conflicto como habitualmente hace la diplomacia vaticana. Así que, en primer lugar, creo que es un desconocimiento de la fuerza y la importancia que tiene la diplomacia vaticana. Y en segundo, que allí hablo como creyente, evidentemente que esta postura, que él la justifica incluso desde su religión, y la religión cristiana católica, una de las cualidades que tiene, que la distingue de otros credos cristianos, es precisamente la fidelidad al Papa. Entonces, si en nombre de la tradición católica él dice romper con aquel que en este momento está en el Vaticano, evidentemente que no entiende nada de lo que es ser creyente. Bueno, sobre la primera parte de lo que citaste, la importancia geoestratégica, habló Sergio Massa. Así es. Bueno, Sergio Massa, que se refirió a un encuentro que tuvo con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, y que resaltó esta cuestión que tienen los argentinos, que tienen un referente, que tenemos un referente como es el Papa Francisco en el Vaticano. Pero lo escuchamos. Tenés el mejor aliado que podés tener, Biden. Yo estuve en la reunión que tuvimos en abril con Biden. Biden, ¿qué fue lo primero que nos dijo? Nos dijo, y ustedes los argentinos tienen una suerte, tienen un Papa argentino. Y yo escucho que dicen, rompamos relación, el Papa es el demonio, y digo, no puede ser que estos tipos sean tan anti-Argentina. Pero pasa con el Papa, pasó con Messi. Messi porque fue campeón del mundo en diciembre. Antes había un montón de tipos que se dedicaban a matarlo, decían que no sentía la camiseta, que no se la besaba, que cantaba el himno a media boca. Los argentinos tenemos que recuperar la autoestima, tenemos que tener proyecto de país, estar orgullosos de nosotros mismos. Bueno, hoy escuchaba al arzobispo de Buenos Aires que hablaba y le pidió justamente a la gente que votase con su creencia, su fe católica, el Evangelio, dice. Que no dejase el Evangelio en la puerta del cuarto oscuro. Digo, y por lo que dijo el Papa también hace un par de días, relacionado con aquellos que vienen a salvar a la humanidad y son el peor remedio. Pero se sienten convocados especialmente por alguna parte del discurso de Milei, cuando habla, por ejemplo, de la persona, en términos de que si un padre quiere renunciar a su hijo y a su manutención, lo puede hacer, en términos de cuando dice pueden vender sus órganos por dinero. ¿Se sienten convocados de alguna manera con la visión que tiene la Iglesia sobre estos temas? Evidentemente que si uno hace un repaso por la doctrina social de la Iglesia, todas estas posturas son contrarias a lo que manifestamos como parte de nuestra doctrina. Si hay un candidato que hoy claramente va en contra de las posiciones de la doctrina social, es Milei. Eso es sin duda, él mismo lo ha dicho, en contra de la justicia social, que no es una bandera política en Argentina, si bien la toman algunos partidos, está en la raíz misma del Evangelio. Y el bien común, la búsqueda también de la protección de los más desposeídos, algunas de las políticas que propone, evidentemente van en contra de eso. Esto no quiere decir que no podamos ser críticos de otras posturas políticas y otras acciones que han desarrollado los políticos, pero cuando la postura está en claro, creo que las afirmaciones contrarias también tienen que serlo. Me ha llamado positivamente la atención la postura del arzobispo de Buenos Aires, que no es cualquier persona, que ha salido claramente a definirlo y a decir esto no es lo que queremos ni nos hace bien tampoco como argentinos. Creo que a veces esta búsqueda de una diplomacia, no decir las cosas claras, a veces no nos ayuda, y me alegra que un representante de ese nivel de la Iglesia salga claramente a decir Milei no es lo que un cristiano podría apoyar. Bien, bueno, me gustaría agregar una cosa. Cuando se habla de relaciones diplomáticas o relaciones bilaterales, no importa la persona. Digo, si a vos no te gusta el presidente de Brasil, no vas a romper las relaciones bilaterales comerciales que estratégicamente y que históricamente tiene Argentina con ese país. Lo mismo sucede con las relaciones diplomáticas con el Vaticano. Que no le guste el Papa Francisco al candidato a presidente es error deducir que por eso hay que romper las relaciones diplomáticas. Pero vamos a ir en busca de otro testimonio, porque más temprano estuvimos dialogando con un militante de la separación de la Iglesia del Estado, y nos decía que los argumentos que ellos tienen no son los del liberalismo para cortar las relaciones diplomáticas y la cuestión que plantean, pero lo escuchamos. Lynch o Milei, más allá de que lo nieguen después, parten de una premisa equivocada, porque catalogan al Papa de comunista, y eso es, digamos, no estoy defendiendo al Papa, sino que justamente desde nuestra mirada, la Iglesia, no al Papa, la Iglesia, durante todos sus siglos, ha favorecido el poder de turno. Digo, la encíclica Rerum Novarum
fue para dejar el poder feudal y acomodarse a los nuevos poderes. Entonces representa el capitalismo y ese tipo de medidas y de sistemas. Entonces, lo de Milei o lo de Venegas Lynch, estas cosas que dicen esta gente que, con todo respeto, yo digo, yo no sé si no piensan, o si no leen, o si vomitan lo que dicen, ¿sí? Nosotros creemos que la separación de la Iglesia y del Estado, la que yo milito, es mucho más profunda. No se trata de romper relaciones con un Estado. Acá estamos diciendo que la Iglesia tiene una injerencia terrible en la sociedad civil. Llegué recién a la última parte de la entrevista del padre Basso, y en la generación del 80, cuando quieren separarse, la Iglesia, por ejemplo, se pone en contra de la ley 420. Después la Iglesia, más acá en el tiempo, digamos, cerca de eso, se enoja cuando le quitan los cementerios, se enoja cuando le quitan o se forma el registro civil. La Iglesia se enoja con la ley de divorcio, se enoja contra el aborto, con la ley de ESI, con el matrimonio igualitario. Es decir, la Iglesia como institución siempre está en contra de los derechos humanos. Entonces, la separación de la Iglesia y del Estado no es cortar relaciones con el Vaticano, con un Estado, no. Es mucho más profundo. Recuerden que el artículo 2 de la Constitución Nacional, el 2 de la Constitución Nacional, dice que el Estado argentino sostiene, con esa palabra tan ambigua, el culto católico apostólico romano. Después de la dictadura del 76, tuvieron cantidad de beneficios, los obispos cobran salarios, cobran jubilación sin haber hecho jamás un aporte, ni hablar de la educación privada, ni los subsidios, ni los impuestos que no pagan con la cantidad de propiedades que tienen. Y, permítanme decir esto último, habrán escuchado, sabrán sobre el caso de la absolución de la monja Kumiko del Probo, la otra monja y las otras mujeres, y esta es una muestra más del enorme poder y la enorme injerencia que tiene la Iglesia como institución en todos los países donde tienen, digamos, gran cantidad de católicos. Bien, allí la posición que, como lo decías, no comparte argumentos. No comparte argumentos. Aún así, más allá de la visión crítica que tienen respecto de alguna cuestión relacionada con el Estado y la Iglesia. Raúl, gracias por tu tiempo. Suponemos que todos estos debates también han transitado por la Iglesia. ¿Qué dice la gente para cerrar este tema respecto de las elecciones? Vos tenés una sensibilidad especial respecto de cómo transitan los temas por entre la gente. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? Hay una gran preocupación de la gente por el futuro, evidentemente. Creo que lo positivo, si podríamos decir, es que se rompe el bipartidismo o ciertas cuestiones. La representatividad política está en crisis y eso manifiesta las figuras que aparezcan como Milei u otras propuestas. Y creo que es positivo en cuanto ojalá que lleve a un mayor acuerdo. Es medio complicado con las posturas que escuchamos, pero la gente siempre mira cómo vivir a día y en eso hay una gran preocupación. En cuanto al Papa, quiero decir, la gente más sencilla, y lo hemos manifestado a la visita que nosotros tuvimos, aprecia al Papa, lo espera y lo busca. Y perdón que diga, pero la separación de la Iglesia ya es efectiva. Ese también son argumentos que son de debates de intelectuales. Si no hubiera separación de Iglesia y Estado, no tendríamos ley de aborto. Es simple, la realidad contrasta con esas posturas que son meramente ideas. Sobre esa cuestión quería consultarle, perdón que lo estire un poco más, pero cuando surgió el debate por la cuestión del aborto, lo propio con el matrimonio igualitario, también se señaló a la Iglesia por una postura política. Y ahora otro sector u otro lugar del espectro político está señalando otra vez a la Iglesia por una postura política. Esta politización, ¿no?, de la Iglesia, ¿es un fenómeno más de estos tiempos? ¿Cómo lo viven ustedes? No, creo que es un fenómeno que siempre la Iglesia ha tenido sus roles y no lo podemos negar y lo seguiremos teniendo porque somos parte de la sociedad. Esto es algo que yo defiendo desde siempre. Somos actores sociales, no podemos desconocer eso.
pero que después se usan los argumentos de acuerdo al candidato, de acuerdo a la postura. Entonces, hablar, por ejemplo, de que hay una separación que no hay separación de Iglesia y de Estado, cuando acabamos de tener una ley del aborto hace 2 años, la misma realidad lo contrasta. Querer romper las relaciones diplomáticas o hablar de ir en contra de la justicia social siempre nos va a movilizar, porque, bueno, somos fieles al Papa, los creyentes, al menos lo que verdaderamente nos llamamos católicos, y cuando tocan nociones tan queridas al Evangelio como la justicia social, obviamente que vamos a salir a opinar. Lo contrario es pretender que nos silenciemos, y después vienen los reclamos, como en otras épocas, de que la Iglesia no hablaba. Entonces, siempre vamos a tener esas posturas que son para mí muy simplistas y poco inteligentes de plantear, de acuerdo a las emociones del momento, una postura a otra. La Iglesia va a seguir interviniendo, ha tenido sus errores, ya los ha reconocido, podemos seguir revisándolo, pero no pretendan silenciarnos porque somos parte de la sociedad. Raúl, gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por venir.